La resiliencia se ha convertido hoy en uno de los factores más importantes que tienen que perseguir las empresas para resistir a ciberataques y demás amenazas que hay en la red. Para hablar de ese tema y de otros tenemos aquí a Josu Franco, que es el asesor en tecnología y estrategia de Panda Security. Josu, muchísimas gracias por estar aquí. Uno de los temas que vais a tratar hoy es la resiliencia. Hemos vivido el año pasado ataques importantes que incluso han llegado a paralizar algunas empresas, se haya sabido o no. ¿Cuáles son los factores más importantes que tienen que tener en cuenta las empresas para ser realmente resilientes? Bueno, yo creo que no hay un solo factor, yo creo que es una combinación de muchas cosas. La resiliencia, para empezar, consiste en mantener tu capacidad operativa como empresa con el mismo rendimiento a pesar de estar siendo atacado. Eso es lo que es ser resiliente, es esa combinación, tener esa resistencia y flexibilidad a la vez para adaptarte a los ataques, pero que no te tumben la empresa, ¿vale? Y eso implica no solo tecnología, aunque la tecnología es una parte muy importante, sino implica también la cultura, implica formación de los usuarios, implica procesos nuevos, implica también quizás roles nuevos dentro de la empresa, e implica estar siempre preparado. Cosas como los Red Teams y los Blue Teams que ponen a prueba los sistemas de defensa de la propia empresa y hace relucir pues las carencias que puede tener frente a ataques, ¿no? Yo creo que efectivamente es una palabra que está muy de moda, pero yo creo que para la gran mayoría de las empresas por donde realmente conviene empezar es por lo básico, y hay medidas básicas que pueden hacer a la empresa ser mucho más resistente o resiliente ante estos ataques y que en muchos casos pues no lo están haciendo. Estoy hablando de las actualizaciones, la gestión de parches. El 99% de los ataques más comunes se puede evitar simplemente estando actualizado. Hablamos hoy día de amenazas, como decía, capaces de paralizar una empresa. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de Panda, las amenazas más peligrosas que hay actualmente? Bueno, en esta sesión hoy se está hablando del WannaCry y el NotPetya. Y si algo tienen en común es que la tecnología del ataque por debajo fueron desarrolladas por países, no por grupos criminales. Con la mala suerte, no sé, de que esos ataques muy sofisticados desarrollados por países fueron filtrados después a otros tipos de atacantes, ¿no? Pero en el caso de estos dos ataques en particular se ha establecido una atribución a países en concreto, ¿no? Yo creo que hay una tendencia que consiste en establecer la confianza de todo aquello que ya tienes en la empresa, establecer la confianza de todas las aplicaciones, de todo lo que se está ejecutando, ¿no? Eso por un lado, y en ese sentido pues el enfoque de Panda es asegurarse que el 100% de todo aquello que se está ejecutando es confiable, ¿vale? Es el enfoque de Adaptive Defense. Por otro lado, yo creo que estamos también viendo un cambio de tendencia en cuanto a que somos capaces de ver mucho más que antes. Hay estos nuevos tipos de ataque que ya ni siquiera van con ficheros de malware, ¿vale? Que se llaman fileless o malwareless, y que básicamente se trata de intrusiones por parte de los atacantes que luego se hacen valer de herramientas que ya están instaladas en la empresa, que son buenas, pero que pueden ser utilizadas con malas intenciones, ¿no? En ese caso es más difícil de protegerse contra esos ataques, y aquí lo importante es tener esa visibilidad de toda la actividad, de todos esos procesos que son legítimos, y ver si hay anomalías en su comportamiento o ver que ese usuario en particular está utilizando esta herramienta administrativa de forma abusiva. Habla de visibilidad, de detección, pero ¿cuál sería la parte más importante a la hora de protegerse de los ciberataques? ¿Es la prevención, la detección, la respuesta? Bueno, seguramente un conglomerado de todo, ¿no? Pero si tuviéramos que quedarnos con una... Yo creo es que no nos podemos quedar solo con una. De un tiempo a esta parte, lo que se ha recomendado por los analistas, hay consenso en que prevenir al 100% es imposible. Y hay que asumirlo. Como prevenir al 100% es imposible, hay que invertir más
en esas tecnologías que te dan esa visibilidad. De ahí la emergencia de estas nuevas tecnologías de EDR, que lo que te permiten es detectar aquello que ya se te ha colado y ser capaz de dar una respuesta, pero si no tienes la capacidad de monitorizar continuamente toda la actividad que está pasando en los sistemas, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de prevención, detección, respuesta y algo muy importante, servicios. Está el añadido, además de la normativa. Dentro de unos días entrará en aplicación el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cómo ven el panorama desde Panda en este sentido? Bueno, mira, hay 4 grandes áreas que las empresas tienen que cubrir. Una que es el Risk Assessment, el análisis de riesgos, que eso lo tienen que hacer todas las empresas que se vean afectadas por el reglamento. Otra que es tener un programa de monitorización del propio cumplimiento de la normativa, asegurarse que los controles son operacionales y efectivos y hacerlo de forma continua. Esto es lo que tiene que hacer el DPO. Hay otra área muy importante que es la gobernanza del dato, es decir, tú para saber qué tienes que proteger tienes que saber dónde tienes lo que tienes que proteger, tienes que saber dónde tienes esos datos sensibles, por decirlo alguna, quién está accediendo a ellos, etcétera. Y hay una cuarta área que es todo lo que sigue a la respuesta ante incidencias, la prevención y respuesta ante las incidencias. Yo la primera reflexión que hago es que el hecho de que todas las empresas tengan que hacer un análisis de riesgos es una buena cosa, porque esto no ha pasado antes. Y en ese análisis de riesgos van a surgir y se van a descubrir carencias que no afectan solamente a los datos personales, sino que pueden afectar a otras áreas de la seguridad. Entonces yo espero y creo, soy optimista en ese sentido, que simplemente el hecho de que el análisis de riesgos esté tan en el foco con la llegada del reglamento es una buena cosa y va a hacer que el nivel de madurez en ciberseguridad de las empresas va a subir, la media va a subir. Y luego lo que nosotros decimos es que por la parte de Panda podemos ayudar en las 2 áreas últimas, en la parte de gobernanza del dato, es decir, ayudar a descubrir dónde están los datos sensibles, quién está accediendo a ellos y a tener una monitorización continua del ciclo de vida de ese dato, es decir, si alguien crea un documento de Word con unos datos personales, luego lo trata de comprimir y exfiltrar, nosotros podemos monitorizar ese ciclo de vida del dato, pero lo primero de todo es saber que tienes ese dato y luego podemos ayudar mucho en lo que es prevención y respuesta ante incidencias, porque tenemos esa visibilidad y en caso de que se produzca esa situación podemos llegar a decir, pues esto es exactamente lo que ha pasado y lo podemos hacer pues, de forma prácticamente automatizada. Pues Josu, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.